Estamos de regreso en la tercera emisión de Imer Noticias al cierre. Son las 6:14 de la tarde y le quiero dar la bienvenida al ingeniero Mario Morales Bielmas. Como cada 15 días está con nosotros. Él es director general de intermediación de contratos legados de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, como cada quincena está con nosotros para hablar de esta reforma eléctrica, de esta iniciativa de reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ingeniero, buenas tardes, ¿cómo está? Bianca, qué gusto saludarte, feliz año, es un año nuevo, nuevos compromisos, nuevos retos y pues lo mejor para ti en particular y para el grupo Imer. Muchísimas gracias. Pues hoy nos va a hablar de los antecedentes de esta iniciativa, es decir, desde dónde parte esta iniciativa de reforma eléctrica, ingeniero. Es correcto, Bianca, pues los antecedentes se presentan pues a partir de que inicia el sector eléctrico en México. No podemos perder de vista que en México pues llega el crecimiento en los finales del ejercicio del presidente Porfirio Díaz. Sin embargo, hasta 1881-1900, la intervención del Estado se hace presente porque tiene que hacer algo en defensa de los consumidores. Y entre 1900 y 1937 se empieza a construir una red privada dirigida obviamente pues a quienes generan negocio, que son las industrias y los grandes consumidores de las ciudades de mayor importancia en el país. En ese entonces solo el 38% de los mexicanos tenían acceso a la energía eléctrica. Y en el 37, cuando el general Lázaro Cárdenas, que como todos sabemos, pues asume un reto y una decisión muy importante para lo que es la privatización del sector energético en hidrocarburos. Sin embargo, en la Comisión Federal de Electricidad toma una decisión un año después, en 1938, donde, consciente de que solo el 38% de los mexicanos tienen electricidad, un año antes, en el 36, ya se había creado la Comisión Federal, pero no se le ha dado el impulso. Y él toma esa decisión y le da el impulso a la Comisión Federal de Electricidad, y es en el 38 cuando tiene esa condición formal como una empresa del Estado responsable de hacer llegar el servicio de energía eléctrica a todos los mexicanos. Es importante destacar que entre el 1945 y 1960, pues bueno, incrementa poco a poco la demanda de la energía eléctrica y la mayoría del desarrollo de la infraestructura, la mitad te puedo decir que fue construido por la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, a pesar de esta característica de que solo el 38% de los mexicanos tenían energía eléctrica, en el 37, en 1960, por presiones hacia el presidente y hacia la presidencia de Adolfo López Mateos, por el incremento, los particulares, las empresas particulares, por presiones de los bancos internacionales, exigían un incremento en las tarifas para poder obtener mayores ingresos y de alguna manera pagar los créditos o los préstamos que les habían hecho a las empresas eléctricas que estaban ubicadas, extranjeras que estaban ubicadas en México. Ante esa presión tan característica, el presidente López Mateos toma la decisión de lo que hoy conocemos como la nacionalización de la industria eléctrica. Le dice a su secretario de Hacienda, Ortiz Menda, que qué decisión se debe tomar al respecto. Y pues bueno, él hace un análisis muy cuidadoso, muy detallado, y se da cuenta de que lo más conveniente es adquirir las empresas que ya estaban ubicadas en México. Por eso lo conocemos como la nacionalización de la energía eléctrica, puesto que a este año de 1960, a pesar de haber transcurrido del 37 al 60, solo el 45% de los mexicanos tenían energía eléctrica. Entonces, era importante tomar una decisión al respecto y sobre todo por la presión de los empresarios del sector privado por hacer negocio, porque eso es obvio. El negocio que pueda partir de la creación de una empresa es algo natural. Sin embargo, en un sector tan sensible, tan importante, como era en aquel entonces y como lo es hoy muchísimo más, es el sector
sector eléctrico, que depende del desarrollo de los países, pues realmente había que tomar una decisión. Y se da esta nacionalización de la energía eléctrica. Sin embargo, debo de destacarte que todo continúa de una manera natural. De hecho, hay una frase muy interesante de López Mateos, donde le hace el conocimiento a todos los mexicanos que pues se está haciendo la nacionalización y les está entregando el sector energético eléctrico al pueblo mexicano, pero que no habría que olvidar, puesto que habría nuevamente malos mexicanos en el futuro que quisieran vender una vez más este sector. Bueno, te puedo destacar, dime. Ingeniero, en este periodo de 1900 hasta 2013, cuando se abre el sector eléctrico a la inversión, que se abre ya más al sector privado, digamos, ¿cuál fue la velocidad en la que se logró la expansión del abasto a la población mexicana? Y también, ¿por qué a estas alturas todavía hay alrededor de 1 millón de mexicanos y mexicanas que carecen de servicios de energía eléctrica? Claro. Mira qué interesante pregunta haces. Debo de decirte que en 1992 se firma el Tratado de Libre Comercio, el 17 de diciembre. Circunstancialmente, en el mismo mes de diciembre, a mitad después de esta fecha tan importante, se hace una modificación a la ley del servicio a la ley del servicio público de energía eléctrica, la LESPE que le conocemos, y en esta modificación a la ley se establece una particularidad relevante, que es que se crean nuevos esquemas de generación privados, a pesar de que la Constitución era muy clara y era evidente que todo el sector eléctrico era totalmente responsabilidad del Estado. Sin embargo, con esta modificación que hace a la ley, un tanto inconstitucional y haciendo un juego de palabras por parte del presidente Salinas, pues se le da la entrada al sector privado en el 92. Esto es un dato muy importante. Se crean 5 nuevos esquemas de generación privados. Lo que es el productor independiente, electricidad o de energía eléctrica, lo que es el autoabasto, lo que es la importación, lo que es la exportación y lo que es el pequeño productor. En ese entonces todavía la CFE había hecho un gran esfuerzo, sin embargo el comportamiento era del 92% de la electrificación. O sea, todavía faltaba un trecho importante para lograr que los mexicanos tuvieran mejores condiciones de un fluido tan relevante para considerar que tú tenías condiciones de bienestar. Estos 2 esquemas, te puedo destacar que hay 2 de ellos, lo que es el productor independiente, que le conocemos como PIE, y lo que es el autoabasto, que es evidente de que eran grandes empresas, grandes corporativos, que tenían grandes capacidades económicas y podían generar energía eléctrica por sí mismos, que podían distribuir o transportar o enviar esa energía eléctrica a sus diferentes filiales o empresas que tenían a lo largo del país. Y a esto se le llamó el autoabasto, que quiere decir orientado totalmente a la empresa acerera, a las empresas acereras, que son grandes corporativos, a las empresas cementeras, que igualmente son grandes corporativos y empresas que existen a lo largo del país, y las empresas mineras. Y con esto, pues bueno, lo que se buscaba es que esas grandes necesidades de energía eléctrica de estos grandes sectores, pues pudieran ellos tener la capacidad de autosatisfacer ese requerimiento de energía eléctrica. Y se da este concepto de autoabastecimiento. Sin embargo, sigue transcurriendo el tiempo, la CFE, con ese gran compromiso social de continuar electrificando todo el país, nunca se va a llegar al 100%. ¿Por qué? Pues porque todos los días hay nuevas familias, hay nuevas necesidades de energía eléctrica. Pero ya te puedo decir que en el año 2013, previo a la reforma de energía eléctrica, ya el 99% de los mexicanos tenían energía eléctrica. Entonces, esto habla de que a lo largo de la historia,
la Comisión Federal de Electricidad, con ese compromiso social, con ese compromiso de Estado, de hacer llegar el bienestar, pues no estaba buscando necesariamente generar utilidades, magnificar las utilidades, sino estaba buscando hacer llegar el bienestar a todos los mexicanos, independientemente de la gran responsabilidad de hacer que la industria, la gran industria, el sector comercio tuvieran condiciones idóneas para poder desarrollarse, para poder crear empleos, para poder crear las condiciones necesarias que requiere todo país para seguir creciendo. A pesar de ello, de tener el 99% de electrificación, pues obviamente en el sexenio de licenciado Peña Nieto, pues se decide hacer una reforma energética. La famosa reforma energética que conocemos del 2013. En esta reforma energética, pues definitivamente era regularizar esa situación inconstitucional de haber creado 5 esquemas en el 92 por parte de Salinas. No puedo dejar de señalar que Zedillo, en el siguiente sexenio, intentó hacer una reforma energética. Creo que es la reforma energética más agresiva, más crítica que pudiera haber tenido el país. Sin embargo, no logró en la Cámara de Diputados pasar a esta reforma, porque circunstancialmente en su segundo trienio, fue cuando hizo la propuesta, por primera vez en México había pues una presencia de todos los partidos políticos que se tienen en el país, y no había la mayoría por parte del partido tradicional que era el PRI. Entonces eso impidió que Zedillo pudiera lograr la autorización y por consecuencia la reforma energética que tan acariciadamente habían construido este nuevo sector neoliberal que había iniciado con Salinas. Vicente Fox intentó hacer lo mismo, intentó hacer una reforma energética importante, tampoco lo logró, puesto que no había las condiciones favorables para que se diera la mayoría calificada. El presidente Calderón de igual manera intentó hacer una reforma energética, tampoco lo logró por las condiciones que había en las diferentes cámaras, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta. Y pues bueno, hizo algunos ajustes y cambios importantes en el sector energético, pero de hidrocarburos. Entonces, estos son los antecedentes que no debemos de perder de vista, de que la reforma energética no nace en el 2013, nace en el 92 y nace como parte integral de un gran compromiso que se da por el Tratado de Libre Comercio. Sí se dieron pasos importantes, puesto que los productores independientes y los autoabastecedores empezaron a tener una presencia en México relevante. Entonces, ¿qué se buscaba en 2013? Bueno, pues crear condiciones diferentes para entregar el sector eléctrico a manos de privados, pero también para regularizar una situación que era muy evidente y que la presencia de los productores independientes en el país, que hoy tienen el 31% de la generación del sector del mercado, del sector eléctrico, asimismo los autoabastecedores que hoy tienen el 12%. De esto hace que el 43% de la energía eléctrica que se produce en el país provenga de circunstancias o de modificaciones a la legislación del 1992. Se lleva a cabo la reforma energética de igual manera, circunstancialmente, en los meses de diciembre, que casualmente les gusta como un mes importante y sobre todo después de la mitad del mes para hacer cosas de cambios relevantes en el país. En el 2013 se da una vez más la reforma de energía eléctrica, donde se crea, aparte de que se protege y se le da sustento a esta decisión de 1992, se crea ahora sí lo que es un esquema de lo que le llaman un mercado eléctrico mayorista. Sin embargo, no puedo dejar de destacar que los mercados eléctricos mayoristas que existen en algunas partes del mundo, no en todos los países, pero en algunos países sí existen, nacen en los 90, nacen como un esquema de una propuesta del neoliberalismo impulsado mucho por Margaret Thatcher en lo que es el sistema inglés,
y obviamente también por Estados Unidos. Entonces, esta característica de este momento pues hace que en 2013 se cree este famoso mercado eléctrico mayorista, donde se supone que la competencia entre los diferentes actores pues iba a generar mejores condiciones para que los mexicanos o los ciudadanos del mundo, donde de alguna manera existen este tipo de mercados, tengan mejores condiciones. Ingeniero, la competencia te da esa facultad, esa posibilidad. Ingeniero, ¿me permite que nos vayamos a una pausa y regresamos para poder ampliar un poco, explicar mucho más a detalle este tema de los mercados mayoristas y de cómo estaban funcionando hasta este momento en el que se decide presentar, digamos, cómo ha sido esa evolución de la presencia del mercado mayorista en nuestro país? Y bueno, ¿cuáles, digamos, son los puntos en los que ustedes pusieron la mira del funcionamiento de estos mercados mayoristas? Con todo gusto, Bianca, claro que sí. Bueno, vamos a una pausa. Estamos en la tercera emisión de Imer Noticias al cierre y regresamos para continuar con esta charla con el ingeniero Mario Morales Bielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de la Comisión Federal de Electricidad. Estamos de regreso en la tercera emisión de Imer Noticias al cierre y continuamos platicando esta charla a propósito de la iniciativa de reforma eléctrica y que próximamente estarán iniciando ya este Parlamento abierto para discutir los distintos aspectos de esta reforma. Ingeniero, estábamos hablando de los mercados mayoristas y de su evolución. Usted nos comentaba estos mercados eléctricos mayoristas que iniciaron en los 90s y que, bueno, era una propuesta que nacía. Usted citaba este antecedente con Margaret Thatcher y esta propuesta neoliberal, como usted le llama. ¿Cómo fue evolucionando y en qué momento estamos en este momento con estos mercados eléctricos mayoristas? ¿Cómo aterrizarlo hacia nuestras audiencias? Este tema que parece complejo para entender cómo funciona un mercado eléctrico mayorista. Bueno, sí es muy importante lo que señalas. En el 92 que se da esta modificación a la ley, se esperaba que hubiera inversiones muy importantes en México, partiendo de esta apertura que se estaba dando con el gobierno de Salinas. Sin embargo, te debo decir que fue hasta 8 años después, en el 2000, que inicia la primera central operada como un productor independiente de energía, así como el primer autoabastecedor. ¿Y por qué tuvieron que transcurrir 8 años? Bueno, pues porque las tarifas en México, el precio de las tarifas era muy bajo. Entonces no era negocio hacer inversiones en México en este sector si las tarifas eran tan bajas. Y lo que se hizo fue incrementar paulatinamente en forma mensual durante años las tarifas hasta que hubo esa oportunidad de hacer negocio. Sin embargo, la teoría que estamos estableciendo en lo que es el mercado eléctrico mayorista está fundamentada en lo que le llaman la teoría marginalista. ¿Qué quiere decir esta teoría? Esta teoría habla de que tú vas a buscar hacer una competencia en un mercado cualquiera, no necesariamente en el eléctrico, para identificar solo los costos variables. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú vas a producir tienes un producto que quieres fabricar, pues obviamente a la hora de estructurar los costos que están alrededor de este producto, tú tienes que identificar todos los costos que te permiten fabricarlo. Entre ellos, pues inclusive hasta la nave donde tienes tu instalación, donde tienes tu fábrica, si es una nave rentada, si es una nave que tú construiste, te diste al banco, es una inversión, la maquinaria que adquiriste y los trabajadores que tienes. Todo eso normalmente se le conoce como costos fijos. Y luego viene los costos variables que pues están relacionados con la producción de tu producto, valga la redundancia, donde dices, bueno, no sé, voy a hacer una mesa y pues en la mesa necesito madera, necesito clavos, necesito pegamento y todo eso fluctúa en el tiempo
por diferentes precios, por demanda y por lo que tú quieras. Entonces, todos esos elementos que van fluctuando y que los tienes que comprar en forma sistemática a lo largo del tiempo, pues se le conoce como costos variables. Entonces, lo que busca la teoría marginalista es decir que los costos fijos, los costos de la infraestructura, de la inversión, de financiamiento se crean en un lado. Y solo vamos a hacer una competencia con los costos variables para que el que tenga mejores costos variables, pues tenga mejores oportunidades para poder vender. Y así es como se construye este mercado eléctrico mayorista. ¿Qué significó en México? Bueno, en la reforma energética del 2013, en el año 2016, finales de 2016, la Secretaría de Energía decide que lo que decía el artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica, que lo vemos con detalle, establece dos elementos muy importantes: competencia, y establece otro elemento que habla precisamente de lo que son los costos de producción. Entonces tú imaginas costos de producción, pues todo lo que me cuesta producir un artículo, en este caso la energía eléctrica. Pero la Secretaría en ese momento, a cargo del licenciado Joaquín Caldwell, dice y emite una especie de decreto que se llaman términos. Bueno, los costos que se van a considerar en el mercado para hacer esa competencia solo van a ser los costos variables. ¿Qué quiere decir? Que solo los costos que estaban relacionados, en nuestro caso, de la energía eléctrica con el combustible. Si el combustible varía sistemáticamente, dependiendo de la demanda, del costo del gas, del costo de los combustibles líquidos, de todo lo que son los combustibles que son necesarios para producir energía eléctrica, solo esos costos son los que se van a tomar en cuenta para hacer una oferta en el mercado. Oye, ¿y los costos fijos? No, eso no. Esos se dejan por separado. Bien. Sin embargo, volvemos a lo que tú has señalado claramente. Los mercados eléctricos mayoristas nacen en los 90. En los 90 no existían las energías que hoy le llamamos renovables intermitentes, las energías producidas por el sol y por el aire. Realmente tuvieron un impulso a partir del 2010 y conforme fue transcurriendo el tiempo, su impulso fue mayor. Pero cuando se crean este tipo de mercados, esas tecnologías no existían. Entonces, ¿qué sucede cuando yo hago una competencia solo con combustibles? El costo de mayor proporción, de mayor peso y que va a hacer que varíe la oferta de mis costos van a ser los combustibles. Bueno, pues si yo tengo gas, pues el gas me cuesta N pesos, construir una oferta con mi equipo, con mi máquina, con mi central eléctrica, en base a ese combustible, en base a mi eficiencia y hago una oferta. No sé, te puedo decir 35 centavos. Y conforme va requiriéndose el gas, dependiendo de la zona, de la región, de donde se compra en Estados Unidos, puede ser incrementado. Y pues yo mi oferta es de 40 centavos, de 50 centavos. Llega el momento en que, pues fíjate que yo tengo carbón y pues yo oferto 90 centavos. Yo tengo diésel, pues yo oferto a 3 pesos. Yo tengo combustor y yo oferto a unos 50 y así sucesivamente se va haciendo las ofertas del mercado eléctrico mayorista, y dependiendo de la necesidad de la demanda de energía eléctrica que se tenga en la región o en el país, pues obviamente tendrá que ser la generación que esté en ese momento inyectándose. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica tiene una gran desventaja. No se puede hoy, mañana no sé, pero hoy no se puede almacenar en grandes proporciones. Solo se tiene que producir y se tiene que consumir en el instante en que se dé esta demanda. Entonces, si yo tengo un mercado solo de precios o de oferta de costos variables, entonces va llegando el momento en que yo voy haciendo estas ofertas hasta llegar a la central más cara, que va a abastecer la demanda de este instante. Y la central más cara, esa es la que va a marginar, esa es la que va a decidir el precio de ese instante de la energía eléctrica. Y aquí viene la situación especial. A todos los que ofrecieron bajos costos se les va a pagar el precio de la central más cara que marginó para poder abastecer la demanda de ese instante.
Puede ser a las 9 de la mañana, a las 12 del día o a las 6 de la tarde. La demanda máxima normalmente se da entre las 6 y las 10 de la noche. Entonces esa central que margina el costo, esa es la central que va a fijar los costos para los demás o el pago para los demás centrales. ¿Qué sucede cuando en un mercado aparecen nuevas tecnologías como son las tecnologías solares y eólicas? Tú dices, bueno, ¿cuál es el costo de este combustible? Bueno, pues el costo del combustible del sol es cero y el costo del combustible del aire es cero. Oye, pero el costo fijo de su inversión de su infraestructura es muy alto, muchísimo más que una central convencional. Sí, pero eso no juega. Entonces, a la hora de que tú haces una oferta de costo cero o costos muy pequeños, porque lo único que puedes integrar el costo variable, que es la operación y el mantenimiento, entonces tus costos son mínimos, son pequeñísimos. Entonces, ¿qué quiere decir en ese momento? Que yo estoy haciendo ofertas de costos variables muy bajos, verdes, limpios, porque es energía que es a partir del sol o a partir del aire, pero a la hora de hacerme el pago, me van a pagar la tecnología más cara y probablemente la más sucia. Entonces, esa expresión de que son tecnologías baratas es relativa, puesto que yo estoy haciendo un juego con este tipo de costos fijos y costos variables, porque el mercado así está diseñado, pero además no solo no me pagan el costo que oferto variable, sino me pagan el costo marginal, que es el más caro y que puede ser de la tecnología más sucia que me pueda imaginar, porque estoy decidiendo resolver la necesidad de ese momento del sistema. Entonces, la conclusión es que las energías baratas, verdes, no necesariamente son las que están prevaleciendo, sino lo que va a ocurrir es que a mí me van a pagar un costo o un valor caro y sucio. Entonces aquí es donde viene ese juego que se distorsionó en los mercados eléctricos mayoristas, porque cuando se diseñan estos mercados, que son los 90, no existían estas tecnologías, pero el 2020 ya es una realidad en todos los países del mundo. Todos los países hoy, como España lo tiene muy claro, y los ciudadanos han estado reclamando y exigiendo que se cambie este esquema de costos variables, de costos marginales, para poder fijar los precios de la energía eléctrica, porque los usuarios no se ven beneficiados. Los únicos que se benefician con estos esquemas son los dueños de estas centrales, porque magnifican sus ganancias de manera desproporcionada, puesto que ofrecen cero y a la hora les pueden estar pagando 6.5 pesos por kilowatt hora o mucho más, y lo vemos en los mercados europeos, donde no solo es el costo derivado de la teoría marginalista o de la teoría de costos variables, sino además de que hay un ingrediente que hoy en día está siendo muy utilizado y que tiene una gran volatilidad, como es el gas. ¿Qué ha sucedido en México? Bueno, en México, hasta 1999, que fue antes de estas primeras centrales privadas derivadas del cambio de la ley del 92, CFE atendía al 100% a la energía eléctrica del país. Con estos esquemas nuevos que nacen en el 92, con la modificación que hace Salinas, ya en el 2013, días antes de la reforma energética, CFE solo proporcionaba el servicio al 73% de la población. En el 2017, el 54%. En el 2018, el 52%, CFE era el responsable de energía eléctrica del país. En el 2019, el 45% de los mexicanos recibían energía eléctrica de la CFE. Y en el 2020, que acaba de concluir, el año antepasado, acabamos de concluir el 2021, CFE tenía el 39%, y el 38% lo concluye en el año 2021. Ok, estos ya son realidades, son registros reales. CFE ya solo produce el 31% y los privados el 62%. Eso es preocupante, altamente preocupante, porque los privados, tal y como sucede en Europa, están adueñándose del mercado y están van a definir mañana, hoy no, van a definir mañana las tarifas y los precios que le van a dar a los usuarios finales. Podemos hacer una proyección, Bianca, perfectamente, con los datos que tenemos en
nuestro sistema de planeación. Y te puedo decir que para el 2024, al término de la presente administración, tal y como está la demanda y la proyección de la demanda en los próximos años, de aquí al 2024, CFE solo va a darle servicio al 29%. Va a producir el 29% de la energía eléctrica que requiere el país, 71% de los privados. Pero me puedo ir más adelante. En el 2029 podemos proyectar y CFE va a tener de continuar las condiciones que están establecidas por la reforma eléctrica del 2013, va a tener una presencia solo del 16% y los privados van a tener la presencia del 84%. ¿Y esto ya desapareció la CFE? En el 29, en el 30 la CFE ya no va a existir, solo le va a dar el servicio a los mexicanos más pobres, los mexicanos que no son negocio, como ocurrió en el año 1900, del año 30, de 1930, inclusive hasta el año 1960. Esto es preocupante. ¿Y cuáles son, digamos, estos, plantea este escenario de aquí a 2029, esta disminución en el número de usuarios que tendrán servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad? Pero, digamos, en términos de costos para la ciudadanía, ¿esto cómo se traduce? Ya para ir cerrando esta columna, porque nos estamos quedando sin tiempo. Claro, lo entiendo. Bueno, pues lo que nos dice lo que está ocurriendo en Europa es que hoy tienen precios extraordinariamente desproporcionados. La ciudadanía hoy en día está teniendo que sacar sus veladoras en este invierno, que son los inviernos más crudos, porque no tienen para poder pagar la energía eléctrica. Eso es una realidad, eso es algo con lo que no vamos a estimar ni vamos a pronosticar. Es algo que ya está ocurriendo en Europa, es una situación muy crítica. ¿Por qué? Porque los dueños de los mercados van poco a poco apropiándose y llega el momento en que 3, 4, 5 grandes jugadores se quedan con ese mercado eléctrico y se ponen de acuerdo para definir los precios. Lo más grave es que atrás de estas empresas que nosotros vemos como Iberdrola, como Savi, como EDF, como Mitsui, ellos no son los dueños, son las caras. Los dueños son los fondos de inversión a nivel internacional, como son BlackRock, como son Blackstone, como son Vanguard, como son una serie de fondos de inversión que no les interesa, no tienen cara, no les interesan los ciudadanos del mundo, solo les interesan las ganancias, la magnificación de ellas. Entonces sí es muy preocupante lo que puede ocurrir en México, porque te voy a decir, en Estados Unidos existen 3.394 empresas generadoras. Estados Unidos, ¿eh? Estas 3.394, solo el 15% son privadas. El resto son comisiones estatales públicas, empresas de la ciudad, empresas del condado, empresas del estado, pero no les permiten a los privados ser dueños, porque si no entonces tendrían el control de los precios finales de los usuarios finales. Y lo vimos desafortunadamente con la crisis que se tuvo en febrero en el estado de Texas, donde una crisis, un estado que dijo yo soy el mejor estado del mundo, el más poderoso porque tengo petróleo, y vino una crisis donde se evidenció su situación. ¿Qué hizo Texas? Soy tan independiente que no me interesa estar interconectado con el resto del país. Y en esta crisis se quedó sin energía eléctrica por más de 20 días. Pero eran imágenes que tú no lo puedes creer. Eran imágenes donde no había energía eléctrica, no había agua, no había servicios, no había centros comerciales entregando alimentos y demás, o vendiendo, pues, porque lo que querías era comprar. Entonces, sí es muy preocupante, y vaya que Estados Unidos es un país que cuida mucho y lo hace por un solo aspecto: seguridad nacional. Jamás el gobierno de Estados Unidos, jamás va a permitir que una empresa de un gobierno extranjero tome el control del sector tan importante como es el energético. Y no te permite comprar ni gasoductos ni empresas más allá que te permitan controlar el mercado. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y dicen, es seguridad nacional. Lo hizo Trump en diferentes momentos. Por seguridad nacional tomó decisiones. Esto no pasa porque es seguridad nacional. Ingeniero, Por razón o sin razón, pero eso es una realidad.
Ingeniero, nos tenemos que ir, le agradezco mucho el haber estado con nosotros y me gustaría que más adelante podamos hablar de este tema de los fondos de inversión y de esta participación que tienen y que tendrán en el sector privado y esta preponderancia que están teniendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana. Ingeniero Mario Morales Bielmas, él es director general de intermediación de contratos legados de la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Bianca, una vez más.